Bienvenidos a una emisión más de La Náusea TV. Yo soy Rafael de la Garza y el día de hoy culminaremos con la serie de programas sobre el Partido de la Revolución Democrática, que forma parte de un análisis que hemos estado realizando aquí de los partidos políticos en México en la actualidad. Entonces, pues eh, tengo aquí a Jesús Medina, colaborador, que va a estar pues también aportando alguna información relevante sobre esto para cerrar la telenovela del PRD. Eh, y el programa pasado, pues recordando un poco, llegamos al 2006. Recordemos que el PRD fue fundado en el 89, en 2006, que será el año, que fue el año más importante en términos electorales para el partido, no solamente por la cerrada disputa por la presidencia entre Andrés Manuel López Obrador y a la postre presidente Felipe Calderón, sino que también en las senadurías, en las diputaciones federales, en los congresos locales, en las gubernaturas, el PRD toca el cielo literalmente y se convierte en la segunda fuerza nacional, política nacional, particularmente en el Congreso, porque aquí pues no hay que olvidar que el PRD nunca fue un partido que tuviera representación en todos los estados, sino que se concentró básicamente en 14, 15 estados, que serían casi la mitad del país, ¿no? Entonces ahí teníamos una cuestión estructural importante que mencionamos. Entonces, pues el 2006 será ese momento cúspide que iniciará de alguna manera el descenso y la debacle, no solamente en términos electorales, sino en términos internos y de organización interna. Y en 2008 justamente llegarán los enterradores del partido, que son los chuchos, Zambrano y Ortega, provenientes del Partido Socialista de los Trabajadores, que forman después el PMS y eventualmente son fundadores del PRD. En 2008 empieza ya una discusión precisamente que tiene que ver con este nuevo liderazgo y sus conflictos con el líder, si ustedes quieren, moral en ese momento, que era Obrador, ¿no? Y ahí entonces empieza ya un proceso que va a culminar en 2012 con la derrota de Andrés Manuel y el surgimiento de Morena, ¿no? Entonces, estos años de 2006, 2008 ya prefiguran lo que habíamos planteado aquí al principio, que el PRD era un partido básicamente de un liderazgo fuerte y que su diversidad solamente era funcional en términos de que existiera un liderazgo que evitara que la sangre llegara al río y que no hubiera acuerdos. Eso fue precisamente lo que pasó entre 2007 y 2008, cuando Andrés Manuel lanza a Encinas como candidato a la presidencia y por su parte los chuchos a Jesús Ortega. Y ahí, después de una discusión, el Tribunal Electoral le da la razón a los chuchos y los chuchos a partir de ahí y hasta hoy se quedan con la dirigencia. Entonces, lo que sigue en realidad es una coyuntura que tiene que ver precisamente con la elección de 2012, ¿sí? Y con lo que después será el Pacto por México. Ya desde, insisto, desde el 2008, incluso ya en el 2012, ¿sí? La propia dirigencia no se cierra, plantea la idea de alianzas, cosa que en el 2006 no había sucedido. En el 2006, ¿sí? La dirigencia y en general todo el partido deciden no negociar con Calderón, deciden oponerse sobre todo a las reformas de segunda generación, a las reformas neoliberales, y efectivamente logran detener ese proyecto en el segundo trienio del Calderonato. Pero no será así en el 2012, y del 2012 al 2018 tenemos una situación en la que el partido llega, digamos, a un momento que define y lo tiene como hoy, como un partido que ya no tiene
fuerza operativa que va a la cola de una alianza, ¿no? Con el PAN y con otros partidos, con el PRI. Pero bueno, no quisiera yo meterme más en esos detalles, sí, me gustaría en todo caso que partiéramos ya del 2012 para ver esta última etapa en este programa con Jesús Medina. Adelante, Jesús. Claro, gracias Rafael, saludo a todo nuestro auditorio. En efecto, si bien habíamos hablado, ¿no?, que 2006 es una piedra angular en la historia del PRD, en primer lugar, porque bueno, la candidatura de AMLO, el papel de AMLO en el proceso electoral de 2006 se muestra en toda su expresión, en sentido como operando como un lastre, a fin de cuentas, la estructura partidista, ¿no? O sea, y AMLO lo reclama. Gracias a él se ganan muchas diputaciones por el arrastre que genera su figura, no tanto por los personajes que entran directamente a las diputaciones, y aún así lo dejan fuera, ¿no? Aún así lo hacen a un lado en su lucha contra Calderón. Y esto va a ser muy importante en la decisión que va a tomar en 2012. Entonces, el proceso de 2012 a 2018 marca claramente el papel, el futuro, perdón, del PRD, ¿no? Hacia dónde se va a decantar. Eh, Sobre todo porque tú lo planteas, ¿no? Desde el 2008, la dirigencia de la nueva izquierda es más que evidente, el control de la nueva izquierda es muy, muy evidente. Y entonces va a haber, yo vislumbro tres factores que son centrales en este periodo, ¿no? En primer lugar, la salida de Andrés Manuel López Obrador del partido. En segundo lugar, la firma del Pacto por México. Y derivado de estos dos, su posición durante la crisis de legitimidad del sistema en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Esos tres factores son los que le van a dar la forma al proceso del PRD, ¿no? Recordemos en primer lugar que en septiembre de 2012, justo tras el fallo electoral en favor de Enrique Peña Nieto, en el que ya se acepta pues su victoria, AMLO plantea la renuncia, ¿no? Anuncia su salida del PRD con resultados ambivalentes, ¿no? Mientras AMLO lo plantea como una salida necesaria, dado que es necesario refundar, digamos, el proyecto, Zambrano y Ortega lo celebran incluso, ¿no? Como una depuración, como la salida de quienes los dividían y quienes los radicalizaban, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el plan de Zambrano y de Ortega desde siempre había sido el correr al PRD un poco más al centro, que era lo opuesto, digamos, a la postura del grupo de AMLO, ¿no? Eh, lo cierto es que con AMLO no solo se va una parte del PRD, no solo se va un sector del partido, sino más importante aún, se va su electorado, como lo vamos a ver en 2015 y sobre todo en 2018, ¿no? AMLO, como lo planteaba, justificó su salida sin criticar demasiado al partido, ojo ahí, sí se fue bastante tranquilo, planteando la necesidad de refundar la izquierda, ¿no? Bajo un proyecto congruente, podríamos decirlo así, bajo su lógica. Eh, pero lo cierto es que, bueno, ya para esas alturas el PRD era más un lastre que un apoyo para AMLO, desgastado por las luchas internas entre estas tendencias y sobre todo por, como lo señalaba, la posición de la nueva izquierda, ¿no? Ahora bien, con la salida de AMLO, el terreno queda perfecto para que la nueva izquierda haga el siguiente paso que va a definir, digamos, su muerte electoral, que es la firma del Pacto por México, ¿no? En diciembre de 2012. El PRD termina sentenciando su destino, ¿no? Marca su papel durante el sexenio y más allá, ya ni siquiera como un partido de oposición de izquierda, ¿no? De alguna forma electoral, sino como un aliado y sobre todo comparsa del PAN y del PRI, ¿no? Debemos recordar que este tipo de alianzas ya se había intentado antes, no solo con el hecho de que la nueva izquierda había tratado de hacer gobierno con Calderón, pero no lo había logrado por la misma lucha interna que no se lo había permitido en el PRD. Y aparte, bueno, la alianza con el PAN en términos electorales ya se había dado desde antes, desde 2010, ¿no? No obstante, con el Pacto por México, el PRD plantea claramente su posición durante el sexenio y va a marcar también su papel dentro del proceso de deslegitimidad del sistema electoral, ¿no? Recordemos que en el periodo de Enrique Peña Nieto vamos a tener esta vorágine de crisis política y social que va a marcar los diferentes movimientos sociales, ¿no? Con el movimiento magisterial, movimiento por Ayotzinapa,
todos los casos de ejecución extrajudicial, de violencia que va a vivir el país. Y en ese contexto, el PRD, más que una salida, más que una oposición, se va a revelar como parte de ese sistema caduco, ¿no? Entonces, todos los agentes y todos los actores colectivos que van a plantear la lucha contra el sistema, la van a plantear también contra el PRD. Y recordemos además que en el caso de los 43, de la desaparición de los 43 de Yotzinapa, el PRD tiene un papel central y se deslegitima aún más, dado que José Luis Abarca, el alcalde de Iguala y que directamente está relacionado con el caso, era de extracción perredista, generando, digamos, esta crítica general que ya muchos actores tenían de que el PRD, más allá de la historia que había tenido de conformación popular, estaba ya reproduciendo exactamente los mismos vicios y los mismos problemas que el resto de partidos, ¿no? Esto llevó al PRD a perder un electorado de forma considerable, sobre todo por eso, porque ya no era una solución para los movimientos sociales, y se sumó a la crisis interna que hay que aclarar. Entre 2015 y 2017 el partido tuvo 3 presidentes de partido. Eso nos refleja perfectamente la incapacidad que el PRD tuvo internamente para plantear un proyecto, ¿no? Y ya solamente para finalizar esto, los efectos que vemos con esto en términos de elecciones, ¿no? El PRD para el 2010, para el 2012 tenía un entorno considerablemente respetable en términos numéricos, tenía 4 gubernaturas por sí solo, una más en alianza con el PAN en ese momento. No obstante, para 2018, que es justamente cuando Morena surge de forma considerable, digamos, en términos electorales, el PRD se queda solamente con una gobernatura por sí solo, no es capaz de mantener más, ¿no? Y para 2023, bueno, el PRD ya no tendrá ninguna gobernatura por sí mismo, sino en alianzas con el PAN y con el PRI, ¿no? Esto marca muy bien, y con esto cerraría solamente, que para la elección de 2018 el PRD llega como lo que es hasta ahora, ¿no? Un partido que podemos denominar tal vez bisagra en esta alianza con el PRI y con el PAN, en que a pesar de mantener un discurso de oposición y un supuesto pragmatismo, terminará relegado a la alianza y a una en la cual ni siquiera tiene ni voz ni voto interno. Es solamente un partido comparsa, dado que no es capaz de pelear por sí mismo en ningún terreno, ¿no? Sí, Jesús, efectivamente, ya no tiene ninguna capacidad de chantaje, va a la cola, ¿no? Entonces, esto le quita mucho poder en el Congreso y en otras instancias gubernamentales. Ahora, yo nada más para refrendar esto, ¿no? Para subrayarlo, cuando tú dices que en realidad ya el PRD le queda chico a AMLO y en realidad se convierte en un lastre, los datos de 2012 lo dejan muy claro, ¿no? Sabemos que en 2012, López Obrador obtuvo 2.2 millones de votos, más que los candidatos del movimiento progresista al Senado, y 2.4 millones más que los diputados federales de esa coalición, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que estos 14 o 15%, estos 15 millones de votos, pues no son eh, atraídos por los partidos, sino por el liderazgo carismático de Andrés Manuel, ¿no? Y entonces ahí ya lo vemos todo muy claro. Vemos cómo en realidad, y también lo vemos en las cifras, como las elecciones intermedias, a partir de 2000, 2006 sobre todo, vemos cómo en las elecciones intermedias el voto del PRD se va para abajo, se cae. ¿Por qué? Porque no hay efecto López Obrador, así de simple. Y las cifras que les acabo de dar lo demuestran. Eh, Sin embargo, no es el único factor, digamos, si bien es muy importante la salida de este liderazgo, también tenemos, y lo mencionaste tú, el 2014 y la noche de Iguala. Ese fue un golpazo, y dicho por los propios dirigentes, los chuchos, ¿no? Fue un golpazo, ¿por qué? Pues porque coloca al PRD en una situación muy incómoda. Recordemos que el PRD incluso gana gubernaturas en el estado de Guerrero, ¿sí? Y bueno, pues esa situación que tiene la intención incluso de golpear el liderazgo de AMLO, porque las fotos donde está con Abarca y AMLO, pues salen y salen y salen, ¿no? Pero en realidad, Abarca y otros
son la consecuencia precisamente de estas nuevas alianzas que están orientadas a obtener posiciones de poder más que a definir políticas públicas o a plantear proyectos. Entonces los chuchos se la pasan diciendo que hay que reconfigurar el partido, que hay que darle un nuevo rumbo. Ese rumbo no es otro que el pragmatismo disfrazado, más bien oportunismo disfrazado de pragmatismo, con el antecedente de 2010 de esta alianza con el PAN, ¿no? Que para ganar una gubernatura, que ya de alguna manera nos están mostrando a una dirigencia y a un partido en el que todavía están figuras como Encinas y estos, no se han ido, ellos no se van con Andrés Manuel luego, no, se esperan, ¿sí? Y estos, ahí están los datos, no todos. Pero bueno, creo que esto es importante señalarlo porque digamos que hay una correlación muy clara. Aquí dijimos que una marca de nacimiento del PRD es que surge a partir de un liderazgo y que ese es el liderazgo que le da la fuerza, la consistencia, ¿sí? Y configura el partido precisamente por su enorme diversidad, ¿no? Pero a final de cuentas, pues esta situación se voltea y entonces lo que tenemos es una debacle. Ahora bien, nada más quisiera yo, cuando decimos esto de los liderazgos, sí, cuando vemos la lista de las corrientes de expresión del PRD, sí, eh, Alternativa Democrática Nacional, Democracia Social, el Foro Nuevo Sol, sí, pues ahí tenemos una serie de personajes, sí, que de alguna manera hoy por hoy, pues ya están buena parte de ellos en, en Morena. Por ejemplo, el Movimiento por la Democracia, ¿no? Que estaba formado por estos cuadros de la izquierda histórica del PSUM, y creada por Pablo Gómez, pues bueno, pues Pablo Gómez tiene ya rato en Morena, ¿no? Probablemente Vanguardia Progresista, que era la de Miguel Ángel Mancera, no, pero bueno, eso es más bien por una cuestión sí, de proyecto, ¿no? Luego tenemos a la Nueva Izquierda, efectivamente, y luego tenemos, por ejemplo, a eh, la que conduce, eh, ¿no? La que tiene Noroña, que también es otra de estas corrientes. En fin, hay una reconfiguración porque básicamente las tribus se van a polarizar y entonces van a estar Izquierda Unida con los chuchos y todas las demás que conforman como un frente, ¿no? De fracciones que forman un frente para poderse oponer y negociar mejor con Nueva Izquierda. Esto nos da una idea de cómo Nueva Izquierda, precisamente colocando sus candidatos en el Congreso y en las presidencias municipales, etcétera, pues va logrando una fuerza que después es imposible, ni siquiera todas esas fracciones unidas en su contra logran obtener la dirigencia, ¿no? Entonces, yo creo que pues no hay mucho más que decir al respecto. Creo que el partido tiene un inicio muy importante, cobra un papel fundamental precisamente en el momento en que empieza este cambio en el modelo económico. El PRD será el que esté denunciando los actos de corrupción que acompañaron a toda esta reconfiguración económica, ¿no? Desde la perspectiva neoliberal. Sufrirá represalias que le costaron la vida a cientos de militantes del PRD, ¿sí? Y serán los que de alguna manera lleven la voz cantante en esta transición política de la cual surgen los órganos autónomos, señaladamente el IFE y otros, ¿no? Y entonces, pues yo creo que a final de cuentas, eh, esta debacle, como tú bien mencionas, se da en el momento en el que deciden, ¿no? Previo aviso, ya habían avisado, ¿no? Que en 2012-2013, el primer trienio, se unen con el PRI y con el PAN para sacar adelante el Pacto por México, que es básicamente lo contrario a lo que había definido desde la perspectiva ideológica el partido. Y esta traición a sí mismos no va acompañada de un nuevo planteamiento ideológico, de un nuevo proyecto, de una nueva visión, no, en lo absoluto. Y esto obviamente pues desdibuja al partido, ¿no? De haber sido el partido de oposición a estas reformas, se convierte en un partido que
¿sí? Le tocan ahí las boronas de la mesa, porque evidentemente no era el partido más importante, esta era una relación PRI-PAN que ya venía de antes, pero el PRD se anota, logra ciertas posiciones, yo supongo que una enorme cantidad de dinero también, ¿no? Pero a la larga, esto fortalece la migración de cuadros del PRD a Morena, ¿no? De los importantes, porque no están de acuerdo con eso, obviamente. Y Morena, a su vez, fortalece su postura, ¿sí? Y se apropia de la postura del PRD, ¿sí? Y en campaña, no podemos olvidar que el presidente decía, no vamos a aceptar cuadros que votaron a favor del Pacto por México. Bueno, pero eso lo dijo en campaña. 6 años después, ahora en el 2023, estamos viendo a Claudia Sheinbaum hacia alianzas, ¿no? Con tirios y troyanos, pero recordemos que en política el contexto es el que marca, ¿no? Y las alianzas duran en función de que es el contexto en el que se dieron, se mantenga. En el momento en que ese contexto cambia, las alianzas se reconfiguran. Y bueno, pues señalar en todo caso que esta es una elección muy importante en términos de que estos partidos que no tienen un ideario, que no tienen una propuesta ideológica más o menos distinguible, que los distinga de los otros partidos, pues difícilmente logran votos, ¿no? Porque si no se distinguen, entonces pues da igual, ¿no? Esto es una estrategia de mercadotecnia, efectivamente, puede ser que al final la política pública sea muy parecida entre Morena y los partidos como el PRI, pero la propuesta ideológica es fundamental porque eso lo distingue y lo muestra de otra manera y apela precisamente a esos votantes que se sienten identificados con esto, ¿no? Yo creo que eso es lo que el PRD Exacto. pierde, pero bueno, no olvidemos que el PRD tuvo su lugar en la historia de los partidos políticos de la última parte del siglo XX y principios del siglo XXI, principios sobre todo del sexenio de Andrés Manuel en la jefatura de gobierno, pues generan altas expectativas entre la población, pero al final, como dice, nadie sabe para quién trabaja. Esos acuerdos, esos movimientos van a eventualmente a confluir en Morena para dar el triunfo y que Andrés Manuel logre el doble de votos que logró en su mejor elección presidencial, que fueron 15 millones, para lograr 30 millones y una aplastante mayoría en el Congreso. Entonces, esto es importante porque no podemos entender Morena sin el PRD. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, no solamente por el liderazgo de Andrés Manuel, sino por la conformación de grupos, de organizaciones, de corrientes, que eventual, y de liderazgos como el de Noroña y otros, de Claudia, evidentemente, y que Encinas, que eventualmente se van a incorporar a Morena y le van a dar toda su fuerza, ¿no? No sé si algún Claro. comentario de cierre, Jesús. Sí, y sí, obviamente, bueno, recalcar, ¿no? El papel que el PRD tuvo en la historia político-electoral de México ha sido muy importante y creo que justamente las claves de su derrota y que, ojo, Morena tendría que tomar apuntes de esas claves porque ya les está haciendo patentes también, son dos factores. En primer lugar, el papel que tiene el liderazgo en esta izquierda electoral, ¿no? Los liderazgos carismáticos han sido la piedra angular de los partidos de izquierda en México al menos, y siempre han requerido de ellos, no solo para salvar las contradicciones internas entre las tribus que tú señalabas, sino también para, digamos, limarle las esquinas a los problemas ideológicos y de definición que tienen, porque es un reto considerable que una izquierda electoral se justifique a sí misma y sobre todo se justifica a quien les da el poder, porque ojo, el PRD siempre se debatió entre esa tendencia electorera y la tendencia de movimientos, entre sentarse en las posiciones de poder y ofrecer proyectos a la ciudadanía. Y lo cierto es que Morena perdió su capacidad cuando se entregó a la electoral, porque recordemos que quien les da la victoria a los partidos son los electores. Y a mí, el mismo nacimiento, si bien, por ejemplo, el PAN tiene una base, digamos, de electores que no va a cambiar, que es una de derecha, está sostenida no en masas exactamente. El PRI tiene sus masas, digamos, corporativizadas, que también ya las perdió, pero bueno, eso era lo que le daba. El PRD nació como un descontento popular
sí, por la unión de muchas tendencias de izquierda, pero que tenían tras de sí gente que estaba harta, digamos, de un sistema. Y cuando el PRD dejó de responder a ellas y dejó de ser una solución o una vía a esas masas y a esos grupos, digamos, descontentos o de opositores, es cuando marcó, digamos, su debacle, ¿no? Y ese momento yo considero, como lo señalo, es 2012. Se quedan sin el líder que salve esas contradicciones internas ideológicas y se quedan sin un electorado que diga son diferentes, ¿no? Que diga, como tú señalas, ellos plantan cara al PAN, ellos plantan cara al PRD, no, ahora ellos van con el PAN y ellos van con el PRI, ¿no? Entonces creo que esa es la clave central de la debacle del PRD y de nuevo, ¿no? Que hay que entonces empezar a ver cuál es, digamos, la decisión que Morena ha estado tomando en torno a esas dos claves también, ¿no? De poder o capacidad organizativa de base, ¿no? Eso sería, gracias. Sí, sí, Jesús, efectivamente Morena empieza muy claramente, yo lo recuerdo, con esta propuesta de partido movimiento, ¿sí? Con esta idea de que no nos va a pasar lo que le pasó al PRD, etcétera. Lamentablemente, lamentablemente, hay signos que dicen lo contrario, ¿no? Y que estamos viendo, ¿no? Y con la presidencia de su líder, en donde ya la lógica gubernamental es diferente a la lógica de la oposición, vemos precisamente cómo el presidente se ha enfrentado directamente, el último caso pues es el de Ayotzinapa, con esos movimientos. Entonces aquí hay una lección que parece ser no aprendieron, sí, porque efectivamente un partido tiene que ganar votos y está para ganar elecciones, pero necesita una base social que le dé sustento y que mantenga el partido vivo desde abajo, fuera de periodos electorales, ¿sí? Porque eso es básicamente lo que podríamos pensar, hombre, si usted quiere, en esta idea de contrahegemonía, en toda esta visión gramsciana que incluso se ha utilizado para estudiar Morena, ¿no? Y sin embargo, me parece que Morena, y lo discutiremos en su momento, tiene el mismo defecto de fábrica, que es a su vez su gran fortaleza, que el PRD, que es este liderazgo carismático, ¿sí? Que es su gran fuerza, pero también su debilidad. Entonces, bueno, yo creo que sería importante que estos cuadros que han madurado, señaladamente el de Claudia Sheinbaum, ¿sí? Que surge precisamente de las luchas del PRD y anteriores, pues espero que lo hayan aprendido. No nos dan signos de que lo hayan hecho. Lo que nos dan es una muestra de que cuando que quieren la eficacia en términos gubernamentales, es decir, de mantener y aumentar el poder a costa de lo que sea. Y esto, pues de alguna manera, puede provocar que dentro de 6 años tengamos una situación muy parecida a la del 2012 en PRD. Digo, veremos, ¿no? No estamos especulando si usted quiere, pero yo creo que hay signos muy importantes. Entonces, como bien mencionas, el legado del PRD está en esos años 90, 80 y 90, ¿no? Que fueron muy conflictivos y en los cuales se definieron los años que estamos viviendo hasta hoy. Y fueron pues, el único partido con oposición, con apertura a los movimientos señaladamente, ¿sí? Y bueno, creo que al final de cuentas se degradó muy rápido el partido, porque, y esto con esto cierro, yo creo que si estamos hablando de una crisis del Estado liberal en México, del Estado revolucionario, que inicia en los 80 con el cambio de modelo económico, es lógico que todas estas fuerzas políticas, señaladamente las instituciones políticas por excelencia, los partidos, sufran también de ese deterioro y la degradación que estamos viendo a nivel de las instituciones del Estado. Es obvio que parte de eso le toque a los partidos y por lo tanto pues en lugar de tener partidos que duran 70 o 50 años, ¿no? Como sería el caso del PRI o el PAN, pues tenemos partidos que duran 20 años, ¿no? 25 años y luego tienen una larga decadencia, ¿sí? Que los deja totalmente fuera de cualquier cuestión. Esperemos que este programa pues le sirva a usted para ponderar y pues no caer en la cargada de señalar al PRD como el culpable de todo, como el corrupto. Ya decíamos nosotros, sí, desde el principio dijimos que así eran,
No, yo creo que hay que matizar y reconocer las contribuciones que al sistema político mexicano y a la vida política del país trajo el PRD, pero pues nada es para siempre. Y yo creo que la segunda parte del PRD pues es Morena, es más que evidente, no solamente por sus cuadros, no solamente por su liderazgo carismático, sino también por sus propuestas, sus ideas nacionalistas, hasta cierto punto críticas del neoliberalismo, y que hoy por hoy son el capital político de Morena. Bien, pues les agradecemos su amable atención, los invitamos a visitar nuestras redes sociales, estaremos aquí con ustedes en la próxima semana con otro programa. Agradezco a Jesús Medina su apoyo, agradecemos mucho, que tengan un buen fin de semana, hasta la próxima.